Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX aquí por TLV1, con los amigos y colegas Héctor Juliano, Raúl Canicova, y continuamos con el teatro de operaciones asiático, en este caso en Extremo Oriente, en el teatro de operaciones chino, japonés y indo-birmano. Claro, porque hay que hacer una aclaración que ya, bueno, la formulamos en el primero de estos dos programas sobre la guerra en el Extremo Oriente, que es que la armada japonesa y el ejército libraron dos guerras separadas prácticamente. Si bien había tropas de ejército que eran embarcadas y llevadas al océano, pero eran dos teatros de operaciones diferentes, ¿no? Ahora, esto tiene una larga historia bilateral entre la rivalidad de China y Japón. Por eso podríamos decir que Japón tuvo también dos frentes, el occidental y el oriental. De alguna manera los tenía. China y después el Pacífico. Sí, tenía dos frentes también. Sí, bueno, lo podemos. Lo concreto es esto. China y Japón arrastraban una vieja rivalidad porque la expansión japonesa desde la época de la dinastía Meiji había sido expansiva no solamente dentro de Japón, sino también en el continente, ¿no? Además, la clave de esto viene en lo que se llama Segunda Guerra hablan de sino, en lugar de decir sino-japonesa, que abarca desde el año 37 hasta el fin de la guerra. Se llamó Segunda Guerra Sino-Japonesa porque en 1894-1895 fue la primera que dio lugar a que la expansión japonesa, la puesta de cabeza de playa en el continente, le diese a Japón reivindicaciones de la entonces debilitada dinastía china, como lograron también los países europeos, y afines por un tratado, el Tratado de Shimonoseki, ¿no? De 1795, China terminó declinándole la isla. 1895. Terminó declinándole en favor de Japón la isla de Formosa, después Taiwán, que ahora es la llamada China nacionalista, la isla de pescadores, y también la provincia de Liaodong, que es contigua a Corea. Ahí también es donde Japón avanza sobre Corea, que Corea era un estado satélite de Japón. Y así se llega, bueno, al siglo XX. Porque no, ahí, sí, pero vamos por parte. Esa fue la primera guerra sino-japonesa, pero el Japón siguió permanentemente ampliando. No nos olvidemos que el Japón venía de una victoria en la guerra ruso-japonesa de 1905 y el embate japonés y el ejército de tierra estaba luchando en zonas de Manchuria. Ahí es donde en el año 1931 se produce un incidente, el incidente de Mukden, que da lugar, armado o no, excusa o no, da lugar a la invasión japonesa en Manchuria y la creación del estado satélite de Manchukuo. Pero no nos olvidemos que esto se daba en un esquema dentro del cual China estaba en un proceso realmente de disolución nacional, donde los distintos jefes militares, los señores de la guerra de entonces, y el avance de la creada e inicial guerrilla comunista que empieza a operar en la zona norte del país. Hay una paradoja allí, que el emperador de Manchukuo, rey de Manchukuo, es el último emperador chino, Puyi, que después es tomado por los soviéticos y entregado a los chinos. Bueno, toda esta historia. Toda una historia. Pero Puyi porque está emparentado por la mujer de Puyi, del emperador Puyi o rey Puyi de Manchukuo y ex emperador de China, es pariente de Hirohito por la mujer de él, creo que es prima o algo así de Hirohito, ¿no? Se arma el estado satélite de Manchukuo con un heredero de la dinastía china, que era Puyi, que después el director italiano hizo una película sobre la vida el último emperador. Ahora, ¿qué ocurre? Incidentes hubo muchos,
Pero en el año 1937 se produce un incidente especial cerca de Mukden fue en 1931 y fue el que dio motivo o excusa a Japón para intervenir en Manchuria, ya intervenir abiertamente, atacar, y de ahí se constituye el Estado de ya había Manchukuo. intervenido en Mongolia también a fines de la década del 10 y del principio del 20, apoyando a las tropas de Barón von Ungern. En el año 39 un choque con las fuerzas rusas del Extremo Oriente, que fue la conclusión de eso, un freno. Porque el comienzo es cuando se produce la revolución bolchevique y la expansión. Japón hace una expansión geopolítica en el continente y entonces choca, entra en Mongolia, manda tropas auxiliares al Barón Ungern y al Ataman Semenov, que combatía en Transbalcaya y en Extremo Oriente, ¿no? Con los blancos y comunistas, ¿no? Esta llamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, que sería la que abre la lucha formal entre Japón y China, aunque una China desorganizada, pero que tenía un gobierno provisorio del Kuomintang, del partido, del grupo Kuomintang, que dirigía el general Chiang Kai-shek, que trataba de predominar sobre los distintos provincias gobernadas por señores de la guerra, es decir, por caudillos militares zonales que a su vez tenían su política propia, por eso había interrelación entre las alianzas, una situación muy confusa que Japón aprovechaba para expandir. Toda la expansión japonesa se produce fundamentalmente en el centro norte, en el centro y este del país. En el mapa 1 se ve, aunque en forma muy general, el área expansiva oscura del Japón en el norte, en la zona de Manchukuo, Corea, y la costa del Pacífico. Incluso lo que llevó después a la toma de ciudades costeras importantes, la más importante es Shanghái, que es tomada por Japón. Ahora bien, la resistencia china primero es avasallada por los japoneses, pero los japoneses tienen su propia limitación, entre ellas el abastecimiento logístico, que empieza a ser costoso en la medida en que Japón entra a hacer una lucha en territorios interiores. Japón era fuerte en las zonas costeras, pero cuando tiene que sostener línea de abastecimiento en lugares que estaban en situación de guerra civil, de resistencia, de guerrilla comunista, el panorama era sinceramente enormemente complejo. No, el glacis, ¿no? La magnitud, digamos, del espacio chino, tenía que tener un ejército 5 veces superior, a pesar de que eran las mayores tropas acorazadas que no había, el problema que tuvo con Rusia. Así que después de una serie de éxitos iniciales, entre el 37, llamémosle 37-38, ¿no? Hay una especie de tensión, seguían las escaramuzas, pero no era una guerra formal, no había batallas formales, y además se empieza a cernir sobre Japón la amenaza norteamericana, que Estados Unidos empieza a aplicar su política clásica, como la había aplicado ya en la Primera y después en la Segunda Guerra Mundial en Europa, y la empieza a aplicar en el Extremo Oriente, empieza a abastecer militarmente a China. Una constante norteamericana, ¿verdad? Porque es lo que hoy en día está haciendo con Ucrania. Seguro. ¿No? Es decir, y que antes se utilizaba indirectamente para mover Polonia contra Alemania. Es decir, apoyar a un Estado en conflicto contra una potencia rival. Ahora, ese tema, como sabemos, se complica. Estados Unidos interviene cada vez más con armas y apoyo político, diplomático. Hay un incidente que es el cañonero de Panay, el cañonero del Yangtze, que hicieron incluso la película, el Panay. Que fue una intervención norteamericana ahí. Sí. Ahora, el tema sería largo y quizás nos desviaría un poco del tema propio de la guerra que queremos llegar a cómo esto se funde en la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos tenían principalmente una línea de abastecimiento a China porque, perdido el control del norte y parte del centro-este continental, el gobierno, después de sucesivos retrocesos, porque primero se pierde Nankín,
Después se pierde Wuhan, la ciudad que ahora se actualizó por el tema de la pandemia, del COVID-19, sí. Pero eran ciudades importantes donde se había ido replegando el gobierno chino hasta que se refugia en una ciudad sureña de Chongqing. Sí. Así que, para no confundir los nombres, en la ciudad sureña china de Chongqing se establece el gobierno chino integrado con todos sus defectos del Kuomintang, que presidía Chiang Kai-shek, sí. ¿no? Sí, Chongqing, pero va saliendo todo. Sí. No, porque, si uno baraja bien los Chongqing, sale todo. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? La resistencia china en el sur estaba sostenida por toda una línea de abastecimiento aliada. Había un Chang Solin también, un general famoso, Chang Solin, anterior a Chiang Kai-shek. Sí, sí. No, sí. Y aparte una lucha de estos señores de la guerra. También fratricida tremendo, sí, ¿no? Porque señores de la guerra, las matanzas que hicieron las tropas. La caída del emperador, la caída del imperio en 1900, imperio del Celeste Imperio, en 1912 produjo esa atomización. La República China de Sun Yat-sen desapareció la República China. Además, era muy cruel la ocupación japonesa, porque la rivalidad viene de hace mucho. ¿Cómo? La rivalidad viene de siglos. No, la rivalidad, pero... Por eso digo, no, la ocupación entonces... era muy dura. Era muy dura, ¿no? Sí. Incluso el tema de mujeres para la prostitución, lo mismo en Corea, eso está comprobado. Sí. Hay denuncias de la matanza hay de Nankín. Bueno, la matanza de Nankín, el cónsul alemán, el cónsul del Reich interviene ante el exceso, ante las matanzas. Incluso es considerado un héroe, digamos, por los chinos. No me acuerdo quién es el cónsul alemán. O sea, que se combinaba un enfrentamiento de tipo binacional, la expansión japonesa sobre el continente, sobre China, y también el estado de guerra civil en China, que impedía una política unificada. Pero los comunistas, ante la invasión japonesa, pasan a tener más rol, pero en la zona más norte del país. Claro, pero pasan a defender a China, digo. Sí. Fueron el sostén. Se entiende, si no leí mal yo, se entiende que los comunistas de Mao Zedong fueron los que equilibraron y desestimularon el avance japonés, porque los japoneses, como decía, estaban cada vez más lejos de su línea de aprovisionamiento y los guerrilleros comunistas eran fuertes en las zonas del interior. No quiero equivocarme, pero creo que Mao Zedong puso sus tropas a disposición a través de las ¿cómo se llama?, del enlace que había entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que era Zhou Enlai, el que después fue primer ministro. Había una especie de división del trabajo, pero no había un comando unificado. Pero la estrategia general se la confiaban a Chiang Kai-shek. Inclusive había un comisario soviético asesorando, Borodin se llamaba, como el compositor, como Alexander Borodin. Es decir, ahí en la Academia Militar de Whampoa, que ya existía, en Whampoa había un comisario político con Chiang Kai-shek. Esto es muy curioso. Esto hay que desmenuzarlo. Desde el punto de vista geopolítico es muy complejo, porque en la China previa a la Segunda Guerra Mundial, a China se la disputaban distintos países, entre ellos Alemania. Porque había influencia alemana que venía ya de la década del 20, que había establecido nexos con el gobierno chino, por lo cual el gobierno chino recibía. Ahora, en un momento, el principal aprovisionamiento que recibía Chiang Kai-shek parece que provenía de la Unión Soviética, que apoyaba al gobierno de Chiang Kai-shek. Es lo que te dije. Porque había, con un comisario político incluido en la Academia Militar de Whampoa. Pero aprovisionamiento militar, que en realidad tenía una ruta de una arteria vital, el cordón umbilical, que era la ruta de Birmania, anglo-norteamericana, que remontaba, no sé si por el río Irrawaddy o por la zona, hasta el sur de China para llegar, y que era lo que los japoneses querían cortar. Por eso apenas inmediatamente después del bombardeo a Pearl Harbor, el mismo día los japoneses desembarcan en el continente, en Indochina, bajo la ocupación francesa, obligan a estacionar fuerzas
en la zona del Golfo y la provincia de Tonkin, en el norte de Indochina. Sí. En Tailandia fuerzan una alianza, porque Tailandia durante la guerra fue aliada de Japón, claro, sí, sí. Aliada un poco forzosa, pero aliada, en fin. Sí, sí. Los japoneses toman Malasia. Era una monarquía, el rey de Siam, era una monarquía, Siam. Sí, sí, sí. Tailandia era una monarquía con el nombre de Siam. Sí, sí, tenía relaciones con el eje fluidas y normales. Sí, pero era aliada de Japón, aunque una aliada un poco forzosa, digamos así, pero aliada porque en la invasión a Birmania colaboró también Siam, Tailandia. Sí, Siam era el viejo nombre que se heredó. Exactamente. Sí. Después los japoneses... se convirtió en una heladera, pero eso es otro tema. Después los japoneses de heladera, pero es otro tema. Toman Malasia de los británicos y por último el remate, la toma de Singapur por Yamashita que ocupa. Pero todo eso había ocurrido en pleno año 41, cuando se produce la primera expansión japonesa. Allí es donde se produce, digamos, la reactivación de la guerra con China. ¿Por qué? Porque, como lo hemos hablado en otros programas, el gobierno Roosevelt empieza a apoyar política y militarmente a China e intima al Japón, y eso es lo que lleva a la guerra, es decir, el hecho de que Estados Unidos interviniese en los asuntos exigiéndole a Japón que retire toda su fuerza del continente. Era pedirle una petencia que lo retire y que atrás de eso le confisca todos los bienes japoneses en Estados Unidos. De guerra, es un Kazuheri. La guerra económica, por eso Japón, y le corta los suministros de insulindia de petróleo a Japón, así que era ya la declaración. No era ya el cinturón económico, era el cinturón vital. No solamente no te dejo hacer negocios, sino que te saco el plato de comida. Bueno, sí, ya es vital. Pero vos ibas a decir que era tan evidente el apoyo de Estados Unidos que antes de la guerra, ya desde el 37 o 38, actuó la escuadrilla de tigres voladores del general Chennault, que eran voluntarios norteamericanos con el famoso P-40 Warhawk, que tenía como una especie de panza que pintaba como un tiburón. Con un ojito. Era Stilwell el general norteamericano. Stilwell después, pero Chennault era el de comandante Chennault. Se ve que de ascendencia francesa, puede ser. Chennault. Era el comandante aéreo. Stilwell era después viene Stilwell. Después viene Stilwell, que es el que encargado, digamos, de los suministros. Claro. Quiere decir que el teatro de operaciones en la guerra chino-japonesa ya se transforma en otro escenario dentro de la guerra mundial en el Extremo Oriente, y el posicionamiento de Japón era: Japón estaba ocupando Indochina, porque la Indochina francesa, que a su vez comprende varios países, ¿no? Pero en la provincia de Tonkin, o sea, el norte de lo que ahora es Vietnam, y Laos, que estaba continuo, la alianza con Tailandia, la ocupación de Malasia y el descenso sobre Insulindia, donde toma todo Insulindia, todas las Indias orientales holandesas, que hoy en día es Indonesia. Ese era el cuadro de operaciones, ese era el escenario, digamos así, dentro del cual se manejaba Japón, y donde viene con un detalle que no les convenía a las dos partes. Esto no lo hemos dicho, pero digámoslo ahora. A Japón no le convenía continuar su avance por ese lado, porque tenía que entrar en Mongolia, y eso hubiera sido un conflicto con la Unión Soviética. Y a la Unión Soviética tampoco le convenía, porque era abrir un frente oriental, y el único frente que le interesaba a la Unión Soviética era occidental para ellos. Ahí está ese problema de delicado equilibrio, un frágil equilibrio, porque el incidente ese que hubo en el 39 se cerró rápidamente y no insistieron más. Que estaba el mariscal Zhukov, si no me equivoco. Zhukov fue es más, esto es importante que lo no hicieron nada hasta el 45. Japón cuidó escrupulosamente sus relaciones de no involucrarse en guerra contra la Unión Soviética, lo cual pero que a la Unión Soviética también es lo que estoy diciendo. Tampoco le convenía a la Unión Soviética, porque era abrir un frente cuando tenía que concentrar todo y toda su industria y todo sobre ese lado. No se sabía. Está bien, los japoneses, como todos sabemos, era el dominio público, no tenían fuerzas acorazadas como para enfrentar eso.
pero si había un avance japonés en Siberia, hipotéticamente, ¿no es cierto?, le tomaban Mongolia y demás, se les complicaba enormemente el tema de las fábricas. El balance fue que la guerra sino-japonesa se desactivó en el norte y centro por este complejo de razones, de que los japoneses no tenían muchas fuerzas para avanzar por logística, que estaba la complicación que querían evitar con Rusia y que el refuerzo militar venía más del sur, en el frente sur donde estaba el gobierno de Chiang Kai-shek apoyado por los anglo-norteamericanos, pese a que los japoneses dominaban todo el entorno. Y de ahí viene, creo que lo vamos a ver en el segundo bloque, la campaña de Birmania, que es cuando ya los japoneses fuertes ahí inician la invasión de Birmania hacia la India. Sí. ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver en el otro bloque. Sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, entonces el centro de gravedad del conflicto en esta área se traslada al sur, y concretamente a Birmania, que es fundamental porque por Birmania pasa la carretera del mismo nombre, que era la fuente de suministros a China. Los japoneses, con la invasión de principios del 42, han cortado este cordón umbilical. Primero, para los japoneses era vital, porque era el cordón umbilical del aprovisionamiento militar contra China, así que era lógico que los japoneses intentaran y logran cortar en principio esa ruta de suministro. Ahora, la carretera de Birmania en realidad creo que tenía dos vías y después también se bifurca hacia el norte de China. Sí. Un detalle, había otra fuente de aprovisionamiento aéreo que venía a través del Himalaya por aviones norteamericanos, ¿no? Sí, sí, lo más importante era el aprovisionamiento aéreo con los famosos DC-3 Dakota. Claro, que hacían un largo viaje atravesando el Himalaya para abastecer las fuerzas de Chiang Kai-shek. Ahora, el camino tenía una entrada por Lashid, que iba a Mandalay y luego a Rangún, y la otra por Michiquina, que también iba a Mandalay y luego bajaba a Rangún. Sí. En Mandalay se unían las dos rutas que venían de China. Sí, sí. Mandalay era un punto clave. Los japoneses toman la capital, Rangún, después de una fuerte batalla, porque los ingleses ofrecieron resistencia ahí, replegados y también con tropas birmanas, y traían tropas también de la India, que estaban colaborando allí. Mucha tropa de la India, no olvidemos de que toda la defensa y las ofensivas posteriores, en realidad al frente iban divisiones indias, siempre alguna división británica de refuerzos, mando de refuerzos, pero claro, el tema era que el ejército japonés tenía que defender a Tailandia, su amiga, y las conquistas del sudeste asiático, a la vez cortar el suministro a China, porque era una sangría constante China, continuamente había lucha en China, y a la vez
cualquier contraofensiva británica que se infiltrara había que frenarla. Por eso empiezan a pensar seriamente, a partir de mediados del 43, en la invasión de la India que se va a dar varios meses después. Wavell, en mayo del 43, por ahí, hace una ofensiva, pero no alcanza, digamos, no tiene fuerzas suficientes, los japoneses la rechazan. Y a partir de fin del 43 empieza la presión japonesa en el río Chitwan, en donde Chitwan, que es la frontera, digamos, birmano-india, y después de escaramuzas en realidad se transforma en una ofensiva en tiempo y forma, pero siempre hay un frente, digamos, más al sur que amenaza a la India y una batalla en la Birmania Norte donde hay montañas, que es el Valle de Arakan. Exactamente, sí. Y allí hay una serie de tomas de mano y ofensiva y contraofensiva en el Valle de Arakan. Primero la batalla del Box, a fines del 43, Box, o sea, de la caja. Siempre las fuerzas japonesas rodean, son abastecidas por aire, las fuerzas anglo-indias, y después pueden romper el cerco, o se retiran. Pero son localidades estratégicas. Sí. En un terreno, conviene que lo digas, en un terreno que tiene montaña y selva, baja de montañas a selva, sube la selva a la montaña, es un terreno absolutamente abrupto, las altas cumbres también están ahí cerca, pero es un terreno tan abrupto que cada paso supone 10 dificultades. Y un factor determinante, los monzones, el clima. Además, sí, claro. El clima, que detenía o no operaciones o las dejaba... Además, debe ser uno de los peores frentes, si no el peor, en cuanto a la lucha contra la naturaleza. Exactamente, estamos diciendo, eso mismo. Porque además está acompañado todo esto de las peores alimañas que pueden existir. De la serpiente, porque no sé cómo se llama esa serpiente. La Minute Snake, que es una serpiente que es como una liana, no es muy larga, se confunde en la jungla y, como lo indica el nombre que le dieron los ingleses, en un minuto es un cóbrido. Es como una coral, pero verde. Es un cóbrido que mata en un minuto. Y en esa época no creo que pudieran llevar suero antiofídico con hielo. No se llega a poner el suero antiofídico. Mira, la yarará, yo algo de experiencia en yarará tengo vivido corriente. Bueno, una yarará te da un margen para ponerte el suero antiofídico. Una víbora que te mata en un minuto, no llegás a ponerlo, no hay tiempo físico. A menos que no hay los corticoides que hubo después para frenar un poco y que venga. Si mata en un minuto no hay antídoto. Hay niguas que se alojan debajo de las uñas y causan infecciones terribles, hay que amputar. Debajo de la selva, piense que son grandes galerías que llueve. Llueve continuamente por la humedad de las plantas. Ahí hay toda araña, todo lo que ustedes piensen. En el río Chitwan hay algo parecido a la piraña sudamericana. Es decir, es una cosa espantosa. Bueno, un detalle que faltó mencionar, pero era común a la selva en el sudeste de Asia y en la zona de Birmania en particular, y en las islas del Pacífico. La gran mortandad que hubo de soldados por todo tipo de enfermedades tropicales, que diezmó gran parte incluyendo las enfermedades tropicales estas alimañas, porque a fin de cuentas te matan también igual. En las islas del Pacífico, porque estaban sujetas a lo mismo, eran islas volcánicas con valles selváticos, gran cantidad de serpientes y alimañas. Eso, y la lucha en Nueva Guinea también. Ahora, volviendo al tema de Birmania que vos estabas comentando, yo creo que la ruta que siguieron los japoneses de avance era siguiendo el curso del río Irrawaddy. El Irrawaddy en realidad es un río que corre paralelo al Mekong, aunque más hacia el lado de la India, ¿no? El Mekong está dentro de Indochina, el Irrawaddy era, que ahí es donde donde remontaron los japoneses ambos lados del río para atacar por el norte de la India. Y agregándole que el problema es que Birmania no tenía caminos, otro problema, eran sendas en la selva, por lo tanto los ríos eran rutas. La carretera sí. Ahora, importante el tema de la participación india por un detalle fundamental.
Cuando se dice que cuando estalla la guerra en el Medio Oriente, en el 41, ahí se da la gran divisoria de aguas entre la posición de Mahatma Gandhi y Bose. ¿Eso es Sandra Bose? Sí, sí. Es Sandra Bose. ¿Por qué? Porque en realidad la jugada hábil de Mahatma Gandhi fue negociar el apoyo posible de la población india a Gran Bretaña a cambio de la independencia en la posguerra. Sí. Esa fue la gran carta hábil de Mahatma Gandhi, porque no es que lo hacía por pacifismo, estaban negociando el interés de la India, mientras que en cambio Sandra Bose era de una línea nacionalista. Claro, pero conviene señalar, que creo que alguna vez lo dijimos, que los dos estaban en lo mismo, solo que uno toma una postura y el otro la otra, porque hay una correspondencia en el archivo de Mahatma Gandhi, que lo manejaba el nieto, creo, una cosa así, en donde aparecieron correspondencias de Mahatma Gandhi a Mussolini y a Hitler, es decir, buscando la independencia de la India, ¿no? Buscaban después, por la vía pacífica, y Sandra Bose dijo, bueno, no, la vía pacífica no, además, y bueno, optó por la vía. Por eso hubo voluntarios hindúes en marzo, ¿no? Una legión india, perdón, una legión india. Bueno, en marzo del 44, el general Mutaguchi con su ejército japonés cruza el Shinwin e invade la India. Sí. Con 2 divisiones, con 3 divisiones japonesas y una división del Ejército Nacional Indio. Claro. Es decir, de Subhas Chandra Bose. Eso era marzo del 44. Sí. Hay que observar esto. Era época en que, como vimos en el programa pasado, el teatro oceánico del Pacífico estaba en repliegue y con grandes pérdidas. Mientras que en materia militar el ejército japonés estaba fuerte. Con la división india había 155.000 soldados. Sí. Recuerden que los indios de Chandra Bose colaboraron con Japón en todo sentido, desde ir al frente hasta ser como los hibis, digamos, auxiliares, pasan los 100.000, holgadamente. Sí, además no nos olvidemos de otra cosa, el ejército de reserva de Japón, que estaba en las islas, por si eran atacados por China, no se sabía, o para esperar la invasión americana. Había un ejército, inclusive un ejército que no llegó a entrar en operaciones por la defensa de las islas. En el 45, que lo sorprendió el fin de la guerra, sí, era una reserva, ¿no? Estamos de acuerdo que era una reserva, pero eran el ejército de tierra. La división india y 2 divisiones japonesas, entonces, para ir a el famoso Impal, o Infal se pronuncia, Infal, porque es PH, porque había que descomprimir, digamos, la ofensiva inglesa. Es en la India, Infal es en la India, cerca de la frontera de Birmania. En la India. Y otras 2 divisiones a Kohima, que es una dupla, Infal-Kohima en la India, es, digamos, el eje operativo de la invasión de la India. Esto causa una consternación muy grande en la India y en el Imperio Británico. Churchill, una vez que es expulsado de Singapur y del Índico por la flota de Nagumo, no le da tanta importancia. La verdad, es decir, sí la India, pero él se desentiende. En el 42 él se desentiende. Porque la obsesión de él es Alemania y el Mediterráneo. Tan es así que traslada no solamente los barcos, digamos, sino el centro de gravedad económico es que la India, digamos, sea explotada aún más en beneficio del teatro de operaciones de la, entre comillas, madre patria imperial en Europa. Por un lado, acá el único cosa era el aprovisionamiento, porque en realidad si uno ve la Infal y Kohima, la otra ciudad, la del norte, está muy cerca del ferrocarril, que va hasta Ledo, creo, no sé cómo se llama esa ciudad que está ahí arriba, que bordea el Brahmaputra, es el que bordea el Brahmaputra, ¿no? Es que los japoneses, dentro de su breve estancia ahí, desarrollaron económicamente, no solamente por la movilización de la guerra, sino por el ferrocarril que construyeron, justamente. El famoso puente sobre el río Kwai tiene que ver con esto. Pero ese fue fabulado. Existió el puente, después hicieron la película, pero existió el puente. Hay un
Valentine, eso que es como lo de San Martín, que está dedicado al puente sobre el mar, con fotos, dibujos y todo. Claro, porque el tema era la comunicación. Era toda una pelea por las comunicaciones en la zona. Y el corte, los japoneses apuntaban al corte o a la utilización del ferrocarril ese que iba hacia las altas cumbres, ¿no? El tema fue que ya a principios del año 44 y ya, bueno, hasta el fin de la guerra, ahí retoman también en el continente la iniciativa los norteamericanos, los anglo-norteamericanos, porque en ese momento las tropas de Chiang Kai-shek son reforzadas y efectúan ataques desde Hay el dos norte. ejércitos chinos que colaboran, que desequilibran, digamos, la situación. En realidad la invasión de la India además tiene un contenido político, porque Subhas Chandra Bose le había dicho, quizá exagerando, porque, bueno, obviamente, digamos, para motivarlos más, de que un golpe en la India favorecería la revolución. Los japoneses se jugaban esa carta. Por eso los ingleses te piden ayuda a los Estados Unidos para los suministros aéreos, porque lo que derrota a la ofensiva japonesa, que siempre cerca las localidades, no es la defensa, digamos, de los anglo-indios, tanto como el suministro continuo que permite la defensa, con paracaídas incluso. Acordate, además, con la que eso, de paracaídas. Que respecto a lo de algún golpe en la India y demás, vos fijate, por ejemplo, Nehru, Jawaharlal Nehru, que después fue presidente de la India, Nehru estaba preso. Es decir, los dirigentes del Partido de la Independencia, sean con Gandhi o con Chandra Bose, estaban presos, estaban detenidos en la India. No estaban. Gandhi estaba en Nehru estaba en la cárcel. En la cárcel. Entonces, ahora, hubo una gran habilidad japonesa dentro del margen que estaba, que fue que los japoneses, bueno, después lo materializaron al final de la guerra, ¿no? Pero ya empezaron a crear gobiernos locales, lógicamente adictos, ¿no? Pero eso prefiguraba la independencia, porque todas esas zonas eran colonias francesas y británicas y holandesas, ¿no? Con lo cual la presencia japonesa y luego la derrota de retirada, los japoneses manejaron con habilidad favorecer gobiernos locales que primero adictos a ellos, pero que tenían la suficiente autonomía. Pasó también en Filipinas con el presidente Stan Laurel. Stan Laurel, Stan Laurel, no el cómico. No se llamaba Stan Laurel. No se llamaba. Stan Laurel era Ramón, algo así, no era. Ramón, nombre latino, que ahora hace Stan Laurel fue un descendiente. No, Stan Laurel era el cómico. Después le dijeron que estaba chiflado. No, Laurel no era el gordo o el flaco, uno de esos. Stan Laurel. Claro, el gordo y el flaco. El flaco era Stan Laurel, pero el apellido Laurel era de un dirigente político de Filipinas, que él y otro conformaron un gobierno favorable a Japón, bajo la ocupación japonesa. Terminó mal Laurel después, ¿no? No sé si terminó mal o al revés. Después pusieron un poco la relación con Estados Unidos. Pero a lo que voy es que la habilidad japonesa fue que fueron creando gobiernos adictos, pero con la proyección de que el día de mañana eso ya no era más como colonia. Bao Dai en Indochina, por ejemplo. Claro. No eran más colonias. Hasta ese momento, toda Indochina, Insulindia, eran todas colonias francesas, británicas y holandesas. Pero aquí viene uno de los mejores militares aliados, que es el general luego mariscal Slim. Slim lo que hace es traer tropas indias de Assam y de otros lugares y reforzar incluso con ingleses, y sabe que tiene que tomar las dos, Imphal y Kohima. Y las toma, luego de contraataques, con la presión china más al norte. Los japoneses tienen que retirarse, el mariscal Terauchi, que es el jefe de toda el área operativa, ordena la evacuación en julio. Así que julio del 44 se retiran los japoneses y ahora empieza la contraofensiva británica con líneas de convergencia al revés. Ahora lo que quieren es la carretera Myitkyina-Rangún. Exacto. Entonces la gran lucha se va a hacer
en Myitkyina, todo el resto del 44 va a ser terrible. Los japoneses tienen un pésimo servicio médico. El 15 ejército muere casi más de la mitad por bajas producidas por todas estas enfermedades. Imagínense que el agua provoca la disentería inmediatamente. Hay malaria, bueno, hay películas y películas inglesas y norteamericanas con el tema de la malaria en Birmania. La quinina, todo. Y en Japón no había, lo que fue el general invierno en Rusia fue el general Alimañas y el general malaria en Birmania. Ese general invierno de Rusia es el general malaria allí, por el terreno, por todo lo que sabemos, y que ahora, eso afectaba a ambos bandos. De todas maneras, y antes creo de pasar al otro bloque, el balance hasta acá es que la situación en el sudeste de Asia estaba estacionaria y ahí no había ninguna debacle japonesa. Si bien estaba habiendo un repliegue, pero un repliegue con lucha y todo. Por eso la gran diferencia entre el teatro continental y el teatro oceánico de Japón, donde evidentemente Japón frente a los Estados Unidos en el mar estaba en pleno repliegue y con grandes pérdidas, mientras que el ejército libraba otra guerra en el continente y con resultados más equilibrados todavía. Para finalizar, el tema es Myitkyina, Mandalay, Rangún. Esa carretera que la van tomando de a poco los británicos y llegan los anglo-indios en marzo del 45 a Rangún. Y es curioso, cuando termina al final de todo, cuando hagamos cuerpos especiales. No, pero acá por lo menos mencionémoslo. Sí, pero no tenemos tiempo. Lo que queremos decir es que los japoneses no fueron desarmados en muchas ocasiones para guardar el orden, porque había señores de la guerra en la zona, había nacionalistas birmanos, había bandidos de todo. Y les permitieron tener a muchas fotografías ya terminado, ya pasado, digamos, Hiroshima y la rendición de Japón, cuidando el orden en las calles de Rangún de los japoneses. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. Y vos, Raúl, querías hacer una acotación. No, sí, mencionar a una tropa de élite que en este terreno, el terreno de Birmania, y por las cuestiones que hemos mencionado, de las dificultades del terreno, las enfermedades, las mejores tropas, las más útiles, por no decir mejores, no las mejores, sino las más útiles, eran evidentemente las tropas tipo comando. Y entre esas tropas tipo comando estaban los Chendits, creados por el general Wingate, que era una especie de aventurero, había estado muchos años en África, era, como se llama, una especie de Lawrence de Arabia, sin el talento literario, por cierto, que tenía
Lawrence de Arabia no escribió Los Siete Pilares, ni El Troquel, ni esas obras, pero sí era un aventurero. Un aventurero, un hombre notablemente culto para ser un hombre de acción, no lo era. Había estado, ¿cómo se llama? En Palestina. Sí, primero en Etiopía y en Sudán y otros lados, y después finalmente en Egipto, y finalmente en Palestina, donde había tomado una posición proclive a los sionistas en frente de los árabes, tenía diálogos con todos, y se lo contrata, en realidad, se lo contrata para ponerlo al frente de estas tropas yo le llamaría tropas de comando, una especie de Rangers o de algo así, en la India, en Birmania, y son los que dan el resultado, los que más sirven, los más útiles en esto, ¿no? Los Chindits. Participan en casi todas las operaciones, ¿no es cierto? Y son elementos fundamentales en los ataques a las retaguardias japonesas, se infiltran en las líneas, establecen contacto con las tropas chinas, abastecen además a las tropas chinas y combaten junto con ellas en las retaguardias japonesas. Son un grupo de comando en realidad, ¿no es cierto? El otro grupo eran los Marauders de Merrill. Sí. Ajá, sí. Que esos venían desde China. Sí, operaba desde la India y los otros desde China. Porque se presta el terreno de operaciones sin duda, a estos golpes de mano. Claro. Yo conocí en La Boca a un en La inglés. Boca, en el barrio de La Boca. En el barrio de La Boca. Sí. A un inglés que estuvo aquí. Ajá. Muy amigo del librero Arnold Strujar, que me lo presentó. Iba siempre a comer a uno de los restaurantes de ahí, de la Vuelta de Rocha. No quería hablar del tema. Y él había estado en Birmania. Ajá, sí. Creo que él estaba, era en tropas de ingenieros, en los caminos, si se lo puede llamar, que tenían que abrir. Sí, las rutas en la selva, en donde decía de que más allá de 100 metros a cada lado de lo que iban, del camino que iban construyendo, que iban desmalezando, que iban apisonando, no se podía estar, porque estaban los comandos japoneses, por así decirlo. Sí. Que también, ¿no? La infiltración continua y todo. Y le hablé de Wingate y no lo quería. No lo quería para nada. Dice, estos líderes militares tan buenos pero fanáticos nunca me cayeron bien. Wingate era un hombre que todos los días leía la Biblia. Sí. Había creado las Haganá. Claro, ahí está. Había estado en Palestina, estaba muy influido por... Muy veterotestamentario. Muy veterotestamentario, era un hombre... muy buen militar, es cierto, un hombre culto, pero con este tema que incluso Churchill decía, es un hombre destino, dice, un hombre extraño. Sí, un hombre extraño. Un hombre extraño, decía. Cuando él muere en un accidente de aviación... En el terreno, ¿no? Ahí. En el terreno, en la segunda mitad del 44, él no llega al 45. Sí, exacto. Él le pone a Piccadilly la obstrucción de vehículos y de cosas en la persecución de los japoneses en Mitkina, por Piccadilly Circus. La obstrucción en Piccadilly. Y luego de Piccadilly muere. Pero en un accidente, ojo, no es que se ha batido por los japoneses, era un accidente. Muere un accidente de aviación y a la vez que lo consideraron y lo extrañaron, creo que más de uno se sintió aliviado. Porque era un hombre muy, muy independiente. Tenía unas discusiones terribles con los superiores. Sí, claro, con Lord Mountbatten tuvo varias. Tuvo varias. Bueno, había el que hacía ahí de mojinete. Aclaramos que Mountbatten era el comandante operativo de los ingleses desde la Claro, pero el general ¿cómo se llama el general Slims. Sí, Slims, era el que hacía un poco de cojinete para que no chocaran violentamente. Pero lo notable es esto, que si yo no recuerdo mal, toda la propaganda de guerra era elogiando a Lord Mountbatten bueno, se lo promocionaba sobre todo porque como era miembro de la nobleza, no sé, y porque era un jefe político también. Era primo de
del rey Jorge VI, que era entonces. Sí, ¿no? era su vestido tío segundo de la reina. No, sí, y hay un parentesco con que inclusive la cara se le parece a Felipe de Edimburgo, por los Mountbatten, porque Felipe de Edimburgo es Mountbatten, no sé si primero o segundo apellido. Pero él era por la vía de la reina o por la vía de los Mountbatten. Mountbatten es Felipe de Edimburgo. Estoy seguro, eso seguro. Sí, porque se lo trató de exaltar, es claro. Era un jefe político. Su condición de noble y militar, etcétera. Él era marino. Sí, por eso, pero el papel que jugaba allí, mientras Slim o Wingate jugaban papeles estrictamente militares, fueran guerrilleros o lo que fueren, el Lord Mountbatten era un jefe político, militar político, no estaba separado de eso. Sí, por la nobleza, lo que quieras, y además por su parentesco directo, o por hijo, o por sobrino, del virrey de la India. El cuadro es ese, ¿no? Por eso de la importancia de Mountbatten. Y el nombre, porque el nombre sonaba porque era el nombre del virrey, ¿no? Aunque él no lo fuera. Yo me refería a esto, que durante la guerra fue exaltado como para presentarlo, digamos, como pasa con la opinión pública, de promoverlo como figura, bueno, como pasa con grandes generales, como habíamos hablado de MacArthur y otros más que tenían sus propias ambiciones políticas también. Pero en el caso de este no hay ambición política, pero no es comparable con tenían carisma y por lo tanto eran eso sin ninguna duda, pero no te olvides que Rommel también tiene una oficina de propaganda en los ingleses, ¿no? Porque los ingleses decían derrotar a Rommel. Era mayor mérito haber derrotado a Rommel porque era Rommel. Cuando, como dice Carlos Caballero Jurado, nadie discute las cualidades excepcionales de Rommel, pero eran cualidades excepcionales que compartía con Model, con Schöner, con... Manstein es otra cosa, ¿no? Manstein es un gran táctico. Manstein es las dos cosas, es estratega y es táctico. Pero los Rommel y los Model son grandes tácticos, y eso antes que se los nos ingleses... vaya tiempo, el tema de la hambruna y las consecuencias en la India y en Bengala, que era importante. Bueno, el panorama se fue deteriorando también en toda la... Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Como lo que ocurre con la población civil. Y aquí hemos leído y continuamente se habla de, digamos, la criminalidad de las potencias autocráticas, del Imperio Otomano con los armenios, del Reich con los judíos, o de la Unión Soviética stalinista con los disidentes, etc. Pero se olvida de algo que Max Hastings, que para mí es uno de los mejores historiadores de Segunda Guerra, actualmente, tiene un libro que sacó hace poco crítica, es la Segunda Guerra Mundial, son 600 páginas, y es el único que le dedica una parte, un capítulo. ¿Cuál de esos libros decís? ¿De crítica de la Segunda? La Segunda Guerra Mundial de Hastings. Se lo sacó, digo, es una historia crítica en realidad la Segunda Guerra. Es una historia bastante crítica. Crítica es la editorial además de... No, pero digo, así que la historia parece que es una historia Hastings crítica. estuvo en Malvinas, fue corresponsal. Tiene un muy buen libro sobre Malvinas, donde elogia al BIM, de Infantería Marina, todo. Es un hombre. Y dice, el mayor baldón en la historia del Imperio Británico contemporánea. ¿Qué fue? La hambruna de Bengala. Contarla esa porque vos la conocés mejor que todos. Sí, escribí sobre esto. Vos escribiste sobre eso. Sí, el 43-44, digamos, cuando los... bueno, aclaremos, Bengala es lo que sería Pakistán Oriental y que hoy es directamente... pero también la zona de Calcuta. También la zona de Calcuta. Claro, pues el Golfo de Bengala. Birmania había caído en manos japonesas, entonces la India no se autoabastecía por la gran población que tiene de arroz. El arroz venía de Birmania, por eso por importancia de la carretera de ida y vuelta. Claro. La carretera de ida y vuelta, el arroz es la base, ¿no? Es la base. Es el churrasco. Y se importaba también de Indochina y de Tailandia. Una estaba en manos japonesas y la otra de Japón. Se quedaron sin churrasco. Se churrasqueaban con arroz. Exactamente. Se quedaron sin la base alimenticia. Y cuando los británicos ven que va a haber una invasión japonesa, pues se da cuenta por los movimientos y todo, a fines del 43 acaparan todo el arroz para la tropa.
disponible, todo el arroz disponible. Y para los indios que pelean, combaten con ellos. Claro. Esto es a costa de la población civil. Pero además, todo lo que puede transportar ese arroz, las barcazas en primer lugar. Y después hay el alimento en sí y los transportes. Y los transportes. Ese alimento que se necesitan los transportes también. Madhusre Mukherjee es un historiador indio que sacó un libro que se consigue en internet, Churchill's Secret War. Ajá, la guerra secreta de Hitler. De Churchill. Perdón, de Churchill. Sí, perdón. Sí, la secreta de Churchill. Sí, porque hay un libro sobre la guerra secreta de Hitler, sobre el tema de espionaje y todo. Sí. La guerra secreta de La guerra secreta de Churchill dice The Starvation of the India. O sea, no es la hambruna en sí, sino la devastación. Sí, la devastación en sentido, sí. Sí, pero devastación, digamos, es por hambriamiento, por starvation es cuando la debilidad, ¿no? Digamos. Sí. Y dice que se decomisaron las bicicletas y los elefantes. Sí. Entonces, claro, empezó a morir la gente de hambre. Hay noticieros y fotografías de tropas con elefantes, sí, ¿cómo no? Las hay. Sí. Eso fue 43, 44. Fin del 43, principio del 44. Fueron 6 meses, más o menos, en donde directamente hay un fotógrafo, no me acuerdo cómo se llama, que lo pueden buscar en internet. Algunos dicen Calcuta, Famine, Bengala Famine, y ahí están las fotos de con los cadáveres y los perros, los caballos y las personas muertas en las calles. Es horrible, parece de lo peor que hemos visto de la guerra. Y claro está, esto originó una serie de levantamientos y hubo unas represiones también. Wavell no quería saber nada de esto y le pide a Churchill ayuda. ¿Y qué pasa? Churchill, que estaba en el tema de la campaña de Italia, el tema de los Balcanes. Y del abastecimiento de la Unión Soviética. El abastecimiento de la Unión Soviética como prioridad contra Alemania, dijo, acá en la madre patria también pasamos privaciones. Como si no te olvides un detalle, pero hay que tenerlo en cuenta, que en ese 43, 44, exactamente, en ese todavía no se había producido el bombardeo, el desembarco en Normandía, por lo tanto, para quedar bien con el comisario, es decir, con Stalin, había que mandarle y cumplirle con todos los abastecimientos, por lo menos, ya que estaba pagando esa cuota de sangre. Entonces ahí está la madre del borrego, una de las cuestiones es esa, ¿no? Es decir, el abastecimiento de la Unión Soviética era importantísimo, y ese juego delicado que había en el Mediterráneo, ¿cómo hago para quedarme con Grecia? Pienso como Churchill, ¿no? ¿Cómo hago para quedarme con Grecia en lo posible con los Balcanes, dándole los suministros que está pidiendo sin abrirle el segundo frente? Era complicado, y en ese contexto entra esto de Bismarck. Entra esto porque para Churchill que se arreglen los norteamericanos, ellos son los que están poniendo, saca la comida a los hindúes, los que ponen la plata y la sangre son los norteamericanos, allá con los japoneses. Sí. Cuando se invade la India, empieza a considerar las cosas y dice, bueno, pero si hay tanta hambre, ¿por qué Gandhi no se murió de hambre ya? Sí. Después, es la mentalidad, ¿no? La mentalidad colonialista de antes, porque era un hombre del siglo XIX. Sí, en ese aspecto sí. Asesorado por neomalthusianos como Lord Cherwell, ¿no? Pero dice, los peores después de los alemanes, las peores personas son los indios. O sea, su propia... Churchill dice esto, la opinión de Churchill. Sí, su propia colonia. No me importa nada, después de los alemanes son los peores. Sí, o sea, que era para Victoria, esto es mío, ¿no? Era la joya de la corona. Sí. Y bueno, se calculan unos millones, digamos, de muertos, y cuando... 2 millones de muertos. Entre 2 y 3. Por supuesto, todo son cifras sujetas a caución, pero no menos de 2, no pasan los 3, pero digamos, 2 y 3 es mucho, ¿no? Es mucho. Cuando Estados Unidos interviene por la opinión pública, los norteamericanos piden, empiezan los diarios, New York Times, etcétera, qué está pasando en la India. Roosevelt no es muy proclive al Imperio Británico en cuanto al término coloniales, él tiene otro proyecto, y demanda la atención sobre esto y no le permiten una investigación a los norteamericanos. Así que
Lord Emery, que es el secretario para la India de la corona, dice, no, pero nosotros somos un imperio de paz y un imperio de progreso, no puede ocurrir estas cosas. Cuando evidentemente sale a la luz todo esto, entonces Churchill le pide ayuda a los norteamericanos, Roosevelt aprovecha para decirle, no, esto es realmente un problema de ustedes. En su momento no lo pidieron y todo, así que no hubo ningún barco norteamericano con suministros para la India. Con lo cual se agravó más. Con lo cual se agravó. Después que fueron rechazados los japoneses y cuando entran en el contraataque después de julio del 44, entonces distribuyen las raciones. Y ahí se nivela la cosa. Sí, cuando ya no son... Bueno, pero es lo que dice Mahatma, ¿no? Todos tienen, digamos, su baldón, todas las potencias. Lo que pasa que siempre yo digo de que en una semejante guerra no solo las autocracias cometen crímenes. Las guerras necesariamente son efectos indeseados e inerciales de las guerras. Inercialmente suceden estas cosas. Si no suceden en forma colectiva o autorizada, como en este caso que acaba de mencionar, individualmente. Aunque una cosa son las fatales. Consecuencia de la cadena de evolución de la situación. Exactamente, recordamos la masacre de My Lai en Vietnam, que es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra provocado por el miedo al enemigo silencioso. ¿Cómo haces con eso? Una cosa es el efecto colateral derivado, no buscado. Otra cosa es cuando hay decisiones por el medio que la motivan, por eso dije en el caso de... Como fue el Holodomor en el caso de Stalin, que había una penalidad que era decir, acá saco recursos de alimentos de uno para dar es interesante. Además todo el proceso, de discriminación y exclusión se agrava en algún momento vamos a ver algún que otro material, como la guerra total agrava todas las situaciones previas. Porque hasta que la guerra no se convierte en total, mundial y total, hay válvulas de escape, hay negociaciones. Porque va separando todo lo que no es esencial y se atiene a lo esencial. Claro. Y eso... Ahora, un breve, pequeño cierre, porque como nosotros aparecemos cada 15 días con el programa, breve conclusión de los dos programas inherentes a la Guerra del Pacífico y continental, porque en realidad son dos teatros de operaciones, como vemos, bastante sumamente diferentes, ¿no? En el programa anterior hemos visto propiamente la Guerra del Pacífico y cómo se desarrolló, y hemos llegado hasta las estribaciones, hasta los prolegómenos del asalto al Japón continental, a los intereses vitales del Japón inmediato. Y en paralelamente hemos llegado al agotamiento de la expansión y la resistencia japonesa en tierra, que no fue una debacle, porque los japoneses resistieron y se rindieron, se tuvieron que rendir por las bombas atómicas, no por una derrota militar continental. Bueno, esperamos haber hecho un panorama más o menos. Sí, en esto que vuelvo a repetir es lo que sí me gusta decir siempre, la guerra en el Pacífico y en Birmania es una especie de botón de pluma, como dicen los paisanos, muy difícil de desatar. Dar la vuelta y entenderla es muy complicado. Es muy complicado el teatro de operaciones. Bueno, será hasta la próxima. Como botón de pluma, como dicen los paisanos.